Hola, bienvenido a tu canal Vitaminas para el Alma. Mi nombre es David Samuel. ¿Tú cómo te sientes con relación a las demás personas? ¿Te sientes superior? ¿Te sientes igual? ¿O te sientes por abajo, inferior? ¿A cómo se le llama eso? Se le llama complejo de inferioridad. Y es lo que hoy vamos a tratar. Pero para poderlo entender, vamos a definir un poco en qué consiste este complejo. Cuando una persona se siente menos, se siente inferior, por causas como por ejemplo por el hecho de ser mujer, un ejemplo, o algunos por el hecho de su preparación, que a lo mejor no tienen un título y por ese motivo se sienten inferiores o menos que los demás, o muchas veces por el estatus económico, que no tienen la solvencia económica que tienen otros, o también muchas veces por la cuestión de las razas. Un caso particular somos nosotros los latinos, los mexicanos, que hasta para expresarnos usamos todo en diminutivo. Todo decimos, por ejemplo, cuando hablamos de comer, decimos me voy a echar un taquito. Cuando hablamos hasta de Dios, decimos Diosito. Y todo lo usamos en diminutivo. Pero es por eso, porque nosotros traemos ancestralmente complejos de inferioridad. Muchas veces también puede ser la causa por la cuestión de enfermedades. Hay personas que tienen enfermedades y por eso se sienten menos o tienen discapacidad. Son algunas de las causas. Cuando una persona tiene este problema, tiende a compararse con los demás. Se compara con relación, no ve sus posibilidades, sino que se compara con las demás personas y se siente menos. O también, muchas veces la persona que tiene ese complejo de inferioridad no lo reconoce, sino que le echa la culpa a la suerte, como por ejemplo. Dice, no, lo que pasa es que aquella persona sí tiene suerte, yo no tengo suerte. O hay veces que la persona, para encubrir ese complejo de inferioridad que lo hace no enfrentar los problemas, no enfrentar las situaciones, no reconocer su potencial de sí mismo, usa pretextos para justificarse y vivir de esa manera. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de este tema? Es porque la Biblia nos enseña que ese es el obstáculo número uno para ver cumplidas las promesas y la palabra de Dios en tu vida. Ese es el obstáculo número uno. El obstáculo número uno no es el diablo, ni son otras cosas de tipo religioso, no, es el complejo de la inferioridad. La Biblia nos enseña en el libro de los Números, en el capítulo 13, que el pueblo de Israel, ese pueblo que estaba siendo oprimido por el faraón en Egipto durante 400 años, dice que vino Dios en su poder y lo liberó. Y no nada más lo liberó, sino que le dijo, te voy a dar una tierra, la tierra prometida. Te voy a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y la palabra de Dios nos dice que así fue. Dios llevó a su pueblo y lo colocó en la frontera de la tierra de Canaán. Pero dice la Biblia que cuando estaban ahí en la frontera, Moisés, que estaba en ese momento en turno de dirigir al pueblo, dice que en ese momento asignó a 12 príncipes para que fueran a reconocer la tierra. ¿Cuál fue la sorpresa? Que esos príncipes regresaron, pero trayendo unas noticias muy negativas. Y dice así la palabra de Dios: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes
gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fueron 400 años de esclavitud. Eso provocó en ellos un tremendo complejo de inferioridad, porque un esclavo no tiene aspiraciones. Un esclavo, desde que nacen, son esclavos y tienen una vida limitada en todos los sentidos. Entonces eso provocó en ellos ese complejo, a tal grado que dice la Biblia que cuando ellos llegaron ya a tomar esa promesa, dice que no lo hicieron, no lo consiguieron, no porque Dios les fallara, no, sino porque ellos tenían ese complejo de inferioridad y ellos se veían a sí mismos, dice que se veían como langostas, o sea que como grillos, o sea que como cucarachas, y dice que hasta ellos veían a los demás como gigantes, dice que los demás los veían a ellos como esas cucarachas, y ese complejo los hizo que no pudieran ver realizado esa promesa, ese sueño en esa generación. De la misma manera es hoy en día. Ese complejo de inferioridad nos hace no ver realizadas las promesas de Dios en nuestras vidas. Nos sentimos indignos, nos sentimos inmerecedores. Pensamos que los demás tienen suerte, pensamos que los demás sí son dignos, pensamos que los demás sí lo merecen, pero yo no lo merezco. Y ese es el obstáculo. Dios es fiel. Dios ha prometido en su palabra poder atenderte, poder suplir en cualquier circunstancia donde te encuentres. Si estás enfermo, hay promesa de Dios para los enfermos. Si estás necesitado, hay promesa de Dios para los necesitados. Si tu problema es económico, hay promesa de Dios. Si tu problema es familiar, personal o grupal, hay promesa de Dios para ti. Pero el problema no es ese. El problema no es que no conozcas esas promesas o si las conoces. Muchas veces lo único que se dice a las personas, no, tú repítelo, tú créelo, no. La persona que tiene ese complejo de inferioridad no lo hace, no lo cree, no lo ve realizado en su vida. Por eso es que el complejo de inferioridad fue lo que estorbó al pueblo de Israel para ver realizada esa promesa. La Biblia nos habla que hubo excepciones. Hubo dos personajes, Josué y Caleb, que ellos tuvieron una actitud diferente. Mientras los otros estaban haciendo que el pueblo se acobardara, que el pueblo se negara a seguir adelante, Josué y Caleb, ellos dijeron no. Ellos tuvieron una actitud diferente. Ellos creyeron en la palabra, en las promesas de Dios. Ellos no vieron su posibilidad en sí mismos, sino que vieron la posibilidad de Dios en ellos mismos. Ellos vieron a Dios no como un mentiroso, sino que lo vieron como alguien que cumple su palabra. Y ellos vieron la posibilidad en Dios. De la misma manera es hoy en día. Hoy en día la clave para que tú veas cumplidas las promesas de Dios en tu vida es que tú tengas una actitud diferente. Tal vez tú tienes ese complejo, tal vez te has sentido menos, tal vez te has sentido indigno, pero ya no te veas a ti mismo, ya no te compares con los demás. Tú ve a Dios, que es un Dios de misericordia. Tú ve a Dios, que Él te ama y dio a su Hijo por ti. Tú ve a Dios, que Él ha cumplido y que Él cumple su palabra, cumple sus promesas para tu vida. Y de esa manera es como tú vas a ver realizadas las promesas y la palabra de Dios en tu vida. Así es que yo te invito a que si tú tienes eso en tu vida, tú cambies de actitud. Tú veas a Dios como tu respuesta. Ya no veas a las demás personas como más altas,
o tú te sientas muy bajo. Todos somos iguales, estamos en la misma posición, en las mismas posibilidades, solamente lo que marca la diferencia es la actitud que tomes hacia Dios y hacia su palabra. Que Dios te bendiga.